Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Sigo afónica, no os preocupéis. Hoy estamos aquí para seguir viendo los MVs de Seventeen por orden cronológico. Y hoy, bueno, you really get it. Vamos a estar reaccionando al segundo single japonés de Seventeen, Falling Flower. No sé cómo se dice en japonés. No, tampoco sé leer japonés. Falling Flower. O sea, no tengo opción. Sí, está aquí escrito, pero es que no lo sé, chicas. No tengo ni idea. Amo esta canción. La amo, la amo. Esta es mi lista de bucle. Para mí es como una canción intensa. Okay. Igual, no sé, es que ya sabemos cómo son las cosas japonesas, que luego Sí, no vamos a aventurarnos a decir cómo son, porque el enví luego hará lo que quiera. Ya, el Mii hace lo que quiera. Y usualmente. tampoco sé lo que dice la letra, así que tampoco es como que... Ajá. Yo solo sé el feel, que es como... Ahora escuchamos. Sí. Os quería decir algo. Un pro tip para nuestro canal es que Lucía subtitula todo esto y usualmente hay comentario extra Ay, sí, por favor. en los subtítulos en español. Así que a pesar de que nos En entendáis... los subtítulos en todos los idiomas. En todos los idiomas, pero quiero decir, a pesar de que nos entendáis, si ponéis los subtítulos vais a tener un comentario extra de nuestra querida Lucía. Así, sobre todo cuando decimos tonterías y es como... Exacto. No es verdad. Pone en contexto muchas cosas. Es todo mentira, chicas, no hagáis ni caso. Así que... En un minuto se dará cuenta de que lo que he dicho no es verdad. Hay contexto de muchas cosas, así que si los podéis activar, disfrutaréis más del vídeo. Y si estáis viendo este vídeo con subtítulos... Bien. No, bien, y también yo asumo que están bien, pero si necesitáis algo por mi parte, házmelo saber también. Sí, tener en cuenta que... bueno, esto lo escribías. Que, es decir, nosotros escribimos los subtítulos en español y YouTube los traduce. Por lo cual a veces traduce las cosas un poco mal. Lo de los sexos se le da un poco peor. Oh, sí, si faltan pronombres o cosas, decídmelo porque intento ponerlo. Pero claro, de español a inglés hay una diferencia. Sí. Y también hago muchas anotaciones de... Esto es una expresión en español que significa no sé qué, no sé cuántas. Perdón si esto lo traduce mal. O, por ejemplo, tú me has dicho alguna vez que tontería o tonto y estúpido sí, lo traduce. tiene connotaciones diferentes en inglés. Entonces, nunca... Sí. Tened en cuenta que somos personas. Sí. Eso. Entonces... Gracias. Lo apreciamos mucho. Vamos a ver esto. Lyrics by Dino. Oh, sí, Look at cierto. Cool. Let's go. La amo. Amo esta canción. Lo que pasa es que yo escucho la versión coreana, así que... Diferencia. Almendra. Es que me encanta el instrumental de esta canción.
No. Estoy obsesionada con la parte de Vernon. Sí eres, Johan, sí eres. Sí eres. Oh, it's so cute. También he de decir que yo escucho la versión coreana y vocalmente hay, al cambiar de idioma hay gente que suena diferente. Claro, sí. Estoy obsesionada con la parte de Vernon. No sé, como ¿Aquí? que me llama mucho la atención en la versión coreana. No, o sea, siento... Perdón, esta es mi humilde opinión. Que la versión coreana, a lo mejor también porque yo la tengo ya muy sí, integrada y es la primera versión que escuché, me suena como más natural. Sobre todo noto que la parte de DK cambia muchísimo. Okay. Como canta. Aquí... O sea, como que la primera vez que escuché esta canción fue como... Oh, wow, qué diferente es, ¿sabes? Aquí el falseto de Joshua. ¿Y de Johan? Sí, pero a mí me impactó Joshua porque creo que nunca lo he escuchado cantar tan alto es que está como aquí. Muy alta. Y es que me pareció como que crisp, clear and on point. Es very nice. Yeah. Me gusta mucho la canción. Es como que electrobalada. Sí, cuando te decía que era intensa, sí. ¿Eso es lo que te referías? Es intensa, o sea, tiene como un beat muy rápido y tiene como estas partes de techno, ¿no? Que además que se repiten, lo de se está repitiendo durante toda la canción. Sí, y tiene un todo el tiempo atrás. Sí. Y la parte está de gato. O sea, es como muy... Yes. Pero es bonita, las lyrics es muy bonita. Es que yo no definiría como intensa. ¿No? Decir, no. Es intensa. No es decir, para mí, no, es como... Me pareció very soothing. Creo que te estás fijando más en la letra que en la canción. No, es que la letra, es decir, he escuchado y sé que tiene muchas partes electrónicas, pero a pesar de eso... No me pareció que a pesar de que sí tiene un ritmo frenético, no tenía una intensidad. Es decir, no es que ese ritmo frenético iba subiendo, sino era constante todo el tiempo, ¿no? This is my humble opinion. It's fine. This is what I think. I could agree to that. Pero desde luego siento un contraste muy fuerte entre lo que dicen las lyrics y el vibe de la canción. Definitivamente. Como si esto me lo tocaras con un pianito y unas lyrics, es decir, estaría como que... Pero aquí estoy como que... ¿sabes? ¡Pali! ¿Sabes? Ay, vendrá. Seguro que va a ser una locura de envidia, además viendo las lyrics, ¿no? Como esto de que son ellos literalmente siendo pétalos de rosa que florecen y se caen hacia el amor de una persona. Increíble. Seguro que va a ser me una encanta ira la de olla. metáfora, además. Es increíble. Es muy bonita. Let's go. ¡Son una flor! ¡Oh no! ¡Why! ¡No! ¡Para! Perdón, ¿qué ha pasado? ¡Oh my god! ¡Yes! Hermoso. ¡Wow! Pero me encanta cómo están vestidos. Yes, Uchi. Oh.
Wow, wow. Hermoso. Quiero, por favor, quiero engancharme a Joshua. Me encantó lo de la mano. Guay, hiciste coreo. Me encanta el escenario. Me encanta todo. Me encanta a mí una seda. Madre mía, Gucci, qué hermoso. ¿Por qué? ¿Están encadenados? ¿Encadenados por el amor? Puede ser. Me gusta mucho el estilismo de... Me encanta esto con la arena. Ya. La ves. ¡Wow! ¡Wow! Por favor, qué hermoso. Love. Save him. ¡Wow! Save him. ¡Wow! But did he say Fanu? Wow. They're coming from me. ¡Wow! ¡Qué bonito! Wow, el envío es precioso. Es que la cuestión es que como que están hablando de pétalos y hacen alusión a eso con su ropa, con la coreografía. Like, I love. Me encanta la representación de todo, me encantan las texturas que tiene el enví. Es decir, toda su ropa tiene textura, todo el... Perdón, le di el micro. Todo el set, esto de que vayan tirando como la arena cuando bailan, me parece espectacular, la verdad. Estas referencias que tienen a las espinas en las manos. Lo de la pintura que también crea distintas texturas. Es todo de texturas esta cosa. Totalmente. And I love. Sí, porque no hay como un plano que esté solo blanco, siempre hay algo. Hasta aquí tienes de fondo los la pétalos tela, cayendo, la tela, con las diferentes aire. luces, o sea, sí. Es Like súper bonito y le da una atmósfera como súper cozy. Es súper bonito. Y me gusta como lo del stage este redondito que justo aquí ha salido la transición y se ha visto muy bien, ¿no? Como tienes ahí el blooming contrastado con esto, ¿no? Porque al final están hablando de ser estas flores que están esperando a ¿cómo se dice? Bloom. Florecer. Y tienes el contraste de los dos momentos, ¿no? Y me gusta muchísimo la historia visual que crea con los colores y con la iluminación también. Me gusta que todo sea como que circular, porque es como una ilusión como que estoy yo en mi propio mundo. Y también es un ciclo, ¿no? Y disfruto mucho de esa ilusión de que todo está pasando dentro de mi mundo interior. Qué bonito, es que como están cuidadas las transiciones. Sí. Quizás me ha sorprendido menos la coreografía, con perdón, ¿eh? No se ve tanto, si te das cuenta. Sí, pero... Tenemos lo del rolcito, esto, pero me gusta mucho que pasan mucho de ellos haciéndolo con las manos.
Como que es muy concentrada en las manos. Hay mucha parte, por lo menos de lo que vemos, que están arrodillados. Y disfruto muchísimo de eso. Sí. Porque es como que muy... O sea, toda esta parte me gusta mucho. Me ha sorprendido menos el estribillo. Es muy parecido a lo que es una flor, ¿no? Porque la flor no mueve tanto sus piernas, mueve todo lo de arriba, ¿no? Entonces me gusta. Las flores no tienen piernas. No, es decir, están atascados en el... Las flores no mueven las piernas, yo, obvio. Es decir, las raíces están estancadas y siento que eso es lo que hace un poco alusión aquí, ¿no? Que hacemos todo el movimiento con nuestras manos, con nuestro tallo, con nuestras flores y nuestros pétalos, ¿no? Es súper bonito. Y cómo está representada la naturaleza en todos los escenarios. Sí. Y bueno, sí, hasta la alusión de tierra tiene sentido, porque claramente estamos plantados en una tierra. Yeah. Qué bonito. Es precioso. Es precioso, 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 sí. precioso. Me gustan mucho los envis japoneses. Siempre. Sí, son muy expresivos. Sí. Malísimo. La canción me encantó. It's very good. Muchas ganas de seguir viendo envis japoneses. Sí, siempre sorprenden. Pero mientras tanto seguiremos viendo los envis de Seventeen por orden. Así que suscribíos y darle a la campanita para no perderos este viaje. Y nos quedamos sin voz. Exacto. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Bye.